Buenos días. Bueno, vamos a... no está, por lo menos en esta unidad del curso, en el programa, ni tampoco está en el libro, en esta en esta unidad, pero es importante empezar a verlo ahora, ya que estamos trabajando con corriente continua, porque es muy sencillo. Es el principio de superposición. El principio de superposición se utiliza prácticamente en todos los ámbitos de la ingeniería donde los sistemas son lineales, ya sea en ingeniería industrial, eh, en electrónica, en mecánica, en neumática, en hidráulica, en fin. El principio de superposición es algo fundamental, ¿sí?, que nos permite, de alguna manera, resolver problemas de una manera muy amigable. Lógicamente que tiene que cumplirse que el sistema sea lineal. Donde se cumple la linealidad, allí podemos aplicar el método. Bueno, en un circuito donde hay resistencias, y esas resistencias son constantes, podremos decir que hay o se cumple el principio de superposición, porque las resistencias son lineales. Vamos a plantearnos el ejemplo que ya hemos empleado anteriormente en varias ocasiones. No por redundante deja de ser útil ni interesante, sobre todo por el enfoque, porque ahora lo vamos a ver desde un punto de vista diferente como lo habíamos planteado originalmente. Bueno, B1 y B2 las fuentes, R1, R2 y R3 las resistencias, un circuito de dos mallas, y en lugar de plantearlo como lo planteábamos, haciendo un sistema de ecuaciones, ¿sí?, con las corrientes de malla y todo lo que ya vimos, o aplicando el método de nodos, buscando el nodo de referencia y estableciendo las ecuaciones de los nodos independientes, que acá básicamente hay uno, ¿sí? En cualquiera de los dos casos pudimos resolver el mismo problema. Yo no lo voy a hacer numéricamente, lo voy a dejar para ustedes, pero lo voy a explicar genéricamente. Me interesa que entiendan genéricamente y después lo apliquen en el ejercicio. La verificación va a ser inmediata porque los resultados finales tienen que coincidir. Bueno, el principio de superposición se basa en el hecho de que la red que tenemos aquí, o cualquier red que sea lineal, que tenga características lineales, va a cumplir con lo siguiente. Puede haber varios generadores, puede haber dos o más. Tiene sentido cuando ocurre eso, ¿no?, cuando hay más de un generador, o cuando se conforman excitaciones donde la señal puede dividirse o subdividirse en múltiples señales. Aquí, por ejemplo, tenemos dos generadores que pueden ser perfectamente de continua. Y entonces la red tiene el comportamiento siguiente. Si uno estudia la red desde el punto de vista de uno de los generadores, reemplazando el otro, o sustituyéndolo, anulándolo, o sustituyéndolo por su impedancia interna, que en este caso, por si es un generador ideal de tensión, lo reemplazamos por un cortocircuito, una resistencia cero, y después hacemos lo mismo, ¿sí? Analizamos la red nuevamente desde el punto de vista del otro generador, anulando el anterior o sustituyéndolo por su impedancia interna, en este caso otro cortocircuito, y luego finalmente sumamos los efectos sobre cada rama del circuito de los análisis realizados anteriormente. Las resultantes, ¿sí?, nos van a coincidir con los valores reales. Es decir, por ejemplo, si yo establezco que va a haber una corriente en cada rama, ¿verdad? Y yo quiero, bueno, incluso podría decir, bueno, yo ahora no planteo los sentidos arbitrarios de la corriente porque el método no me lo impone. Yo puedo saber cuánto vale la corriente I1, o la corriente en la resistencia 1 vaya en un sentido o en el otro, la corriente I2 para la resistencia 2 vaya en un sentido o en otro, y la corriente 3 para la resistencia 3 vaya la corriente en un sentido o en otro, a partir del estudio de la red desde el punto de vista de cada generador en forma independiente. Luego, sumados los efectos sobre cada rama, puedo saber
no solo el valor, sino el sentido real que tienen las corrientes. Ustedes dirán, qué sencillo, y lo es. El tema es que es engorroso porque uno tiene, en esta red capaz que no tanto, pero en otras redes puede resultar que tenemos que hacer muchas cuentas. Bueno, vamos a proceder en este caso a plantearlo. Vamos a decir, bueno, el análisis para B1. ¿Sí? Para B1 dibujamos la red si queremos para estar más, para que sea más amigable la resolución. Sustituimos el otro generador, como dijimos, por su impedancia interna o resistencia interna, que es 0, por ser una fuente de tensión ideal. Llamamos R1, R2, las resistencias siguen siendo las mismas, y R3, y estudiamos las corrientes. Como es un circuito que tiene una fuente sola, y siempre va a ser así, porque analizamos la red siempre desde el punto de vista de cada generador, lo único que tenemos que hacer es la diferencia en los nombres que le ponemos. Sabemos que las corrientes van a ir en este sentido, impulsadas por el positivo de la fuente, y le llamaremos, por ejemplo, I1', I3', I2'. Sabemos que van en esos sentidos, y además le llamamos prima para poder diferenciarlos del análisis realizado con el análisis desde el punto de vista de B2. Bueno, I1, I2, I1', I2', I3' se calculan como ustedes ya saben. ¿Sí? Por ejemplo, I1', si tuviéramos valores numéricos, sería B1 sobre la impedancia total, que es R1, o la resistencia total, que es R1, más el paralelo de R2 con R3. ¿Да? Después, el cálculo de I2' sería con I1', la regla del divisor de corriente, que ya vimos también, sería I1', por R3 sobre R2 más R3. Y finalmente, para este análisis, I3' sería, aplicando la regla del divisor de corriente nuevamente, I1' por R2 sobre R2 más R3. Recuerden que la regla del divisor de corriente implica que si yo quiero saber la corriente en una rama, tengo que multiplicar la corriente total que entra al paralelo por la resistencia opuesta. Por eso, para calcular I2' tuve que multiplicar por R3, para calcular I3' multipliqué por R2. Bien, una vez hecho eso, uno tiene I1', I2', I3'. Luego hace el análisis para, o desde el punto de vista de B2. Desde el punto de vista de B2, la red nos queda así. Lo único que hago es anular la fuente B1 y restituyo la fuente B2 y analizo la red nuevamente desde el punto de vista, ahora desde de la fuente B2. Sustituí B1 por su resistencia interna, que es un cortocircuito por ser una fuente de tensión ideal. Y ahora voy a tener tres corrientes nuevamente. Esta será, por ejemplo, I2, 2', la que circula por R1, I1, 2', la que circula por R3, I3, 2'. Son las mismas, I1, I2, I3, pero, o sea, son las mismas corrientes en las ramas, o sea, en las mismas ramas las corrientes, pero son valores obviamente diferentes porque son producidos por fuentes distintas. A eso me refiero. Y bueno, y acá haremos las cuentas, más o menos similar a como lo hicimos antes. I2', perdón, I2, 2' será B2 sobre R2 más R1 en paralelo con R3. Después I1, 2' será I2, 2' por R3 sobre R1 más R3. Y la corriente 3, 2' será I2, 2', regla del divisor de corriente, lo que estoy aplicando ahora, ¿no? Por R1 sobre R1 más R3. Una vez que tenemos las I' y las I2', lo único que tenemos que hacer es sumar los efectos. ¿Sí? Para estos casos, voy a borrar acá abajo, como siempre ustedes tienen la posibilidad de rever el video tantas veces como quieran, por lo tanto no les voy a preguntar si copiaron. Y bueno,
estudiamos los valores, o sea, calculamos directamente si tuviéramos valores numéricos I1, I2 e I3. Repito, el ejercicio numérico con los mismos valores que se planteó para el ejercicio para el caso del método de mallas y para el método de nodos, y me gustaría que lo hicieran para el principio de superposición o método de superposición, ¿no? El método en realidad es lo que nos interesa, el principio es en el que se basa. I1, según como lo tenemos en la rama de R1. En el circuito que borré, I1' iba en este sentido, I1'2' en sentido contrario. Así que sería, si supongo que es I1 más grande, I1' más grande será I1' menos I1'2'. Si fuera I1'2' más grande, y haré I1'2' menos I1'. ¿Sí? En ese caso la corriente total va a ir para aquel lado. Si I1 es predominante, va para este lado, ¿sí? De izquierda a derecha en R1. Si I1'2' es predominante, va a ir de derecha a izquierda. I2 lo mismo, ¿sí? Voy a tener la corriente I2 prima, que del circuito que borré, que va en sentido contrario a I2', o sea que será I2' menos I2'. Repito, si I2', es mayor, la corriente será para el otro lado y simplemente cambio el orden de los términos de la diferencia. Pero en I3 no tengo ese problema, porque tanto para B1 como para B2, en el análisis la corriente iba de arriba hacia abajo, así que es I3' más I3'. Nada más que eso. Esos valores son los que van a darnos los resultados finales. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, lo vemos en la sesión de Zoom. Muchas gracias.